Continuamos con nuestras licenciadas en educación infantil, Natalia Durango y Luisa Fernanda Gómez, quienes nos iban a comentar qué procesos se adelantan a la hora de observar el contexto en el aula. Natalia, ¿cuál crees tú que es ese primer proceso? El primer proceso es conocer el contexto en el que se irá a practicar. Lo primero es conocer en qué lugar se va a hacer, cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el grado, y para así dar al segundo proceso. Segundo proceso, Luisa Fernanda. Como en mi opinión personal, que es reflexionar a saber cómo se puede trabajar en el aula. Nata, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Sí, entonces en este segundo proceso de haber ya conocido el contexto, es importante saber el cómo, el para qué y el por qué de realizar las actividades. Tercer proceso, vemos el análisis del grupo para desarrollar estrategias de aprendizaje. Esto es debido a que de esta manera podemos saber hasta dónde podemos exigir a nuestros alumnos y qué tanto está dispuesto el alumno a esforzarse. Y además tenemos que tener en cuenta que no podemos mejorar algo que no conocemos ni tampoco crear estrategias sin puntos de referencias. Primera escena, artículo y opinión basado en la falta de participación de los padres en la enseñanza. Muy buenas tardes, doña Amparo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, profe. Ese milagro que me llama a estas horas, sabe que yo estoy trabajando, ¿no? Sí, señora. Pero el motivo de mi llamada es porque me preocupa su hija, Salomé. Ella en estos días se encuentra muy desmotivada, el rendimiento académico ha bajado muchísimo y la verdad sí quisiera saber el porqué de la situación. Bueno, profe, a ver, le explico. Usted sabe que yo no estoy a cargo de la niña, que la que está a cargo de la niña es la mamá, es mi mamá, qué pena, mi mamá, y entonces pues ella es la que se hace cargo, porque usted sabe que yo mantengo de arriba para abajo, de abajo para arriba, y usted sabe que yo trabajo en un call center, eso es duro, y entonces no, y lo que le diga es mentira. Yo no he peleado con la niña a mí me dice que está bien, no sé usted por qué va y le dice la cosa contraria. Me parece muy raro, pero yo le prometo que me voy a comprometer con la niña, preguntarle todos los días cómo le va en la escuela y así, como para que ella se motive un poquito, ¿sí? ¿Usted qué opina? Me parece muy bien porque recuerde que el acompañamiento de los padres es muy fundamental en los procesos de los niños. Sí, profe, la verdad es que usted sabe que yo estoy trabajando en estos momentos, entonces yo, de verdad, qué pena, le tengo que colgar porque yo ahora no puedo atenderla, listo. En otro momentico hablaremos, bueno, o hable con mi mamá, que ella es la encargada de la niña, y entonces ahí nos vemos, listo. Que tenga buen día, hasta luego, profesora. Como se pudo observar en este caso, los padres a veces les dejan a los docentes todo el proceso, dejando a sus propios hijos a la deriva. Y ahí es donde el docente debe jugar un papel fundamental para que el padre comprenda que la obligación no es solo del maestro. Segunda escena, línea del tiempo sobre la historia de la educación. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Manuel, que nos va a hablar un poquito de la historia de la educación. Bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí compartiéndoles un poquito la historia de esta primera infancia. Muchas gracias. Manuel, ya que sabe tanto de historia, ¿cierto? Cuéntenos, ¿qué se hizo en 1851? Fue la primera escuelita, fundación de la primera escuela campestre. Fue algo hermoso, la verdad. No, y sin olvidar que en 1900, ahí como por comentarle, José Manuel Marroquín organizó el primer establecimiento de preescolar. Muy interesante, Manuel, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo siguió ese proceso? No sé, en 1910. Ya funcionaban como aproximadamente, más o menos como unos 30 centros de educación preescolar. Ya iba como avanzando la cosa. No, pues yo había escuchado que, ya que nos acercamos un poquito a la fecha, que en 1914 en Agustín Nieto Caballero, ¿cierto? Sí, Juanita. Él fundó el Gimnasio Moderno
Esa privada, Más importante de Bogotá, ¿cierto? que la que va a enseñar es otra. No le digo que no. No me queda atrasito. En 1917 ya existía un instituto de pedagogía nacional para formar a estos maestros que ahora vienen en la actualidad. Y ahí ya en 1934 se hizo como el primer jardín en Colombia. Y había escuchado como que CODE también fue una identidad que apoyó mucho este proceso. La ley 115, exactamente, fue esa ley de educación que reconoce la educación preescolar como un grado obligatorio y nivel educativo que debe tener una enorme importancia en la formación y el desarrollo del niño. ¿En Y qué ya año fue? En 1994, bien le cuento sobre el 2016. En 2016 es la ley 1804, donde dice que son acciones planificadas de carácter nacional y territorial dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia. En el O sea que finalizamos con el 2018. Sí, más o menos, sin contar pues que ahora hay mucha cosa también, sino que como para no extendernos mucho, ya en el 2018 fue como el fortalecimiento del trabajo de los docentes a través del desarrollo de las experiencias educativas en las niñas y los niños menores de 6 años. Muchas gracias, Manuel, por la información tan valiosa que nos brindó el día de hoy. Que tenga una feliz tarde y lo espero pronto en nuestro noticiero. Claro que sí, es con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por hacerme partícipes de este noticiero tan bonito. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente. Ay, hola, amigues, ¿cómo estás? Me haces mucha falta. ay, a mí también, muchísimas. Si viera que no, estoy llena de trabajo, ya sé cómo le está yendo. Ay, no me lo menciona porque estoy en las mismas. Ponerme a leer eso del PI, que me lo colocaron a leer. ¿Y qué es eso del PI? Ah, Ese es el proyecto educativo institucional que se maneja. Me toca leerlo todo y estoy para una Biblia. se parece a mí, sí, a mí también me pusieron algo parecido. Es que usted dice que proyecto, y sí, yo también tengo lo mismo, pero es POAI. Sin que usted sabe que yo trabajo con el ICBF, pues eso maneja como cosas distintas, será. Y el POAI, y ese POAI es como donde están las fichas de admisión, los documentos pues que facilitan esa información de niños, de las niñas, y son todos esos proyectos, las metas, sino que hay en ese POAI solo los administrativos pueden, como, ¿qué le digo yo?, opinar. Pues que si por decir algo quieren cambiar algo de las instalaciones, si la directiva dice que sí, pues se cambia, si no, no. Ah, No sé. claro. Ah, no, sí van muy pues de la mano, pero por ejemplo nosotros sí manejamos una visión, una misión, entonces todo eso va en el desarrollo de la institución. Ah, sí, el POAI también, Interesante, ay no, pues es que apenas empezando, pero yo no sabía que existía eso, y es que es privado, y, ¿no? claro. Como pudimos observar en las anteriores escenas, la falta de participación de la familia en la enseñanza de los niños se ve muy marcada en la actualidad debido a que la situación económica obliga a los padres a trabajar por igual para aportar el sustento a los hogares. Y lo peor es que la falta de acompañamiento se ve reflejada en el rendimiento académico, su aprendizaje y autoestima de los niños y las niñas. Demostrando así la unión que hay entre familia, sociedad y educación, debido a que nuestra familia es nuestra primera escuela, donde nos educan para ser unas personas sociables que se puedan comportar en una sociedad cívica. Sin mencionar que es una tríada que actúa como base fundamental para el desarrollo completo de los infantes.